Buen día a todos y todas. Mi nombre es Ariel, soy coordinador de programas de Hábitat para la Humanidad Argentina. Antes que nada quería agradecer mucho al Observatorio de Innovación Social, que es por lo menos para mí, pero capaz que soy el menos académico de la mesa, pero creo que esos espacios en las universidades para las organizaciones de sociedad civil que buscan integrar y disentir, que está bien disentir, y miradas distintas de distintos problemas de vivienda, y especialmente en la Facultad de Economía me parece importante meter el tema de vivienda. Siempre en otras disciplinas es un punto superador, así que muchas gracias al Observatorio y felicitaciones por ese espacio. También a SCAUNE, que está haciendo un esfuerzo por conocernos. Algunos nos conocemos ya de antes y nos volvemos a presentar acá, pero está bien también eso, seguir encontrándonos en otros espacios. Hábitat para la Humanidad es una organización que trabaja en temas de vivienda hace muchos años. A nivel global está en 60 países. Y como vimos a la mañana en la sesión anterior, el tema de vivienda, del acceso a la vivienda, tiene un montón de formas. Para nosotros el alquiler no es la única vía, no es el único camino, pero sí es un camino más que, también como muchos en la mesa anterior, Carla de hecho estudió muchísimo el tema de inquilinos. Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar algunas de las cooperativas que mostraban en las fotos y creo que hace como 10 años y nace un poco también de la experiencia del MOI que tiene con inquilinos. Quizás esta mesa tiene otro foco, es poner un poco en otro tiempo nuevos problemas y nuevas soluciones, que en realidad nuevos es entre comillas, porque como también nos mostraba Eduardo, el tema de los inquilinos viene hace muchísimas décadas en Buenos Aires, no es algo nuevo. Pero sí son tiempos nuevos que muchas de las organizaciones de sociedad civil tenemos que innovar, a veces porque encontramos nuevos problemas que no conocíamos y que quizás si estábamos en el foco de la vivienda y la vivienda propia y la autoconstrucción, que sigue siendo un problema que no se soluciona, pero también como modo de subsistencia, de poder estar en otros espacios y representar o traer la voz como la de Blanca a la mañana, ¿no? Que fue claro. Tanto Blanca es un ejemplo en el foro, creo, de muchas familias que opinan de la misma manera, que viven en villas, que viven en hoteles, pensión, en inquilinatos, en nuestro caso que nos acercamos en los últimos 10 años y no tienen ninguna solución. Básicamente subsisten con su propio esfuerzo y que en nuestro caso empezamos con esto hace 10 años y fuimos un poco el bicho raro de empezar a poner el tema del alquiler como un modo de acceso a la vivienda, no como el único. Y eso creo que tiene que quedar muy claro. Los modos de acceder a la vivienda hay muchísimos y cada una de las organizaciones de sociedad civil trabajamos para ponerlo en la agenda, pero no porque es el único camino, sino que es uno de los caminos y un aporte que hacemos para empezar a entender el tema mucho más general, tanto para poder iniciar debates sobre el tema de la política pública, pero también para acercar a distintos sectores, no solamente el Estado, sino también hay una reflexión del sector privado, de qué manera puede ser más responsable para sumarse a construir esa política pública, no solamente la sociedad civil que estamos en las mesas, como decía Hernán, sino que también tiene que permanecer, tiene que disentir y tiene que decir su opinión de manera responsable, de manera democrática, diría. Entonces creo que permanecer en esos espacios que se construyen como incluso como este foro, me parece súper importante para escuchar esos ejemplos, como lo que nos decía Blanca a la mañana. Y en nuestro caso tuvimos un acercamiento hace 10 años y en la zona de La Boca, tanto en La Boca, Constitución, como en la zona sur de Buenos Aires, aquella población inquilina que por casi como nos mostraba Eduardo, hace casi 100 años que viven en hoteles, en conventillos, en el caso de La Boca, y que vimos que había una oportunidad de trabajo en encontrar aquellas familias que realmente estaban pagando un monto de alquiler de mercado, al menos en ese momento, una pieza de
2x2, 3x3 que comparten un baño en un hotel varias familias o en un conventillo ocupado, que hay alguien que vino primero, subrentó las piezas, no es el dueño y se está aprovechando de esas familias que no tienen cómo hacer para llegar a venir a Buenos Aires a veces a vivir, de países limítrofes, de países, de provincias de Argentina o incluso en Buenos Aires mismo, en el Gran Buenos Aires. Viajar 3 horas todos los días para acceder a un trabajo o para traer a tu hijo por una situación de salud, porque en Buenos Aires es mejor, siempre los centros están mucho mejor esos recursos, para nosotros siempre fue totalmente injusto. Y tienen que pagar esos montos por esa situación en hoteles o incluso ahora estamos trabajando tanto con CELS el año pasado, ahora también con ASIG, que dentro de poco también tienen otra mesa después. ¿Qué pasa con el inquilino en las villas? O sea, hay un proceso de urbanización que el gobierno empezó a encarar después de muchos años también de postergación, que es positivo y que nos parece que es algo necesario, pero aparecen otros temas, ¿no? Aparecen, por ejemplo, que en las villas hay un 30 o más % de población de familias que alquilan en la villa y que ya hay que pensar, ¿es realmente eso es alquilar o llegaron a lo último y lo único que les queda es alquilarle al que ya estaba viviendo ahí en malas condiciones? Hay debates que en estos procesos que estamos teniendo tienen que hacerse de manera mucho más profunda y no puede ser solo una voz, sino tienen que ser varias voces y varios actores. El tema de los vacíos urbanos, que es el otro tema, para nosotros es algo como contradictorio. Hay personas que no pueden acceder a una vivienda de alquiler, de cooperativa o como sea, y al mismo tiempo es una ciudad donde es cierto, hicimos un primer acercamiento, no fue un informe definitivo, pero creemos que algunas de las organizaciones que estuvimos en la mesa de diálogo de alquileres, que derivó en una mesa de viviendas vacías, que el solo hecho ya de que haya una reflexión de que sí hay, porque hasta hace un año o dos no existían los vacíos en algunos lados, o sea, era como un espanto decir que había inmuebles o viviendas vacías, pero por lo menos ahora sí hay un consenso y eso es un punto muy importante de que sí hay un problema, que no sabemos si es el porcentaje, si es más o menos, pero por lo menos hay un primer paso para poder después empezar a investigar qué pasa con... Nosotros pusimos vacíos urbanos y algunos arquitectos casi nos matan cuando dijimos vacíos porque lo pusimos un poco a propósito para la reflexión. Vacíos puede ser para los urbanistas, entiendo que es espacios, pueden ser espacios públicos, pero para nosotros es ese espacio que no está bien utilizado en la ciudad y especialmente que está no utilizado para un interés social, para un interés que puede ser potencialmente escalable para generar nuevas soluciones en temas de vivienda. Entonces un poco Hábitat empezó a entender qué pasaba con ese problema, ¿no? Esa unión, esa contradicción de falta de acceso a la vivienda, de familias que pagaban un alquiler exactamente igual que una propiedad en Buenos Aires, pero estaban pagando algo totalmente injusto y al mismo tiempo una cantidad de lugares que podrían tener un mejor uso para la ciudad, especialmente para esas personas, esas familias que estaban viviendo en malas condiciones. Y en los últimos 2 años lo que estuvimos profundizando después de esos 10 años de trabajo, que básicamente es con apoyo muchas veces de la academia, de las universidades, de espacios de reflexión que nos ayudan a las organizaciones de sociedad civil a tener esta información como la que compartía Eduardo y que justamente trabajamos en un primer informe el año pasado en el CELS o Guadalupe o incluso en los espacios que se van generando en el gobierno, de poder tener estrategias que puedan generar algún cambio, salirse de la caja y empezar a proponer algo distinto, porque como decía Eduardo, construyendo casa por casa no va a alcanzar. Y eso no pasa solo en Buenos Aires o en Argentina, sino Hábitat por la Humanidad como una organización de varios países. Tuvimos muchos la oportunidad de poder viajar a espacios de reflexión en Brasil, que tienen una gran experiencia de trabajo sobre política pública de vivienda, o distintos foros que generalmente se dice lo mismo. O sea, hace falta cambiar las estrategias para que el cambio venga en escala y que realmente eso genere un impacto para cambiar de una vez por todas las historias de Blanca que vienen hace décadas
en distintos foros y en distintos espacios que están reclamando ahora porque están viviendo mal, porque reciben en espacios donde viven abusos, no pueden, en los hoteles no pueden entrar con hijos a veces, no pueden tener hijos en los hoteles, no pueden tener visitas, se les cobra por solo el hecho de tener una estufa eléctrica cuando hace frío. O sea, las condiciones son realmente muy injustas mientras se parecen, digamos, estamos debatiendo y nos están generando ideas innovadoras que generen un resultado ahora, no en 10 o 20 años. Un poco Hábitat, tratando de cambiar eso, nos paramos en una primera experiencia que intentamos con fondos que encontramos con Filantropía o que nos apoyó la Oficina Internacional, a una primera experiencia de Argentina de unir las dos cosas, los vacíos y el alquiler social. Y nuestra experiencia tiene que ver con un edificio que no pretendió más que solamente poner una experiencia práctica de lo que podría ser unir un espacio que era un conventillo que se utilizaba como alquiler de piezas. Y hicimos una propuesta incluso en La Boca para poder generar una experiencia que no solo vea el espacio, el lote como solo un lugar donde se puede construir más, sino también que tenga una identidad al barrio. La Boca es un barrio muy particular, que tiene una identidad propia de muchos años, y la idea del edificio también era reflejar un poco de eso, que las familias no pierdan lo bueno que tienen los conventillos y esa convivencia entre las familias, incorporar a la experiencia del alquiler, sumarle que sea un alquiler social y que las familias puedan pagar por una vivienda adecuada el mismo monto que estaban pagando por una pieza de hotel o en una villa, y que después de salir de ese programa puedan al menos contar con un historial de pago. O sea, las familias en los hoteles o en las villas a veces son décadas que están alquilando informalmente. No es una cosa de un año o dos y vengo a una changa y me voy. No, hay gente que ya vive en situación de hotel por muchas décadas. Carla seguro no la veo más porque ahora hay un montón de gente, pero estudió esto hace muchísimo tiempo y fue un puntapié inicial para la reflexión sobre eso. Pero las historias de las familias en conventillos, en hoteles, son de muchas décadas. Entonces un poco obviamente la situación habitacional que viven es muy mala, pero también hay cosas positivas que no está bueno hoy, de que los inquilinos no tengan una idea de identidad propia. El inquilino parece como que quiere alquilar porque no puede comprar. Y no es tan así. O sea, hay poblaciones que quieren alquilar porque es el momento en su vida y hay otras poblaciones que solamente alquilan porque no les queda otra. Entonces un poco nuestra idea tiene que ver con trabajar esas dos cosas como un piloto. El edificio es un edificio, si bien pequeño, van pasando familias que pueden renovar su alquiler, que firman un contrato y que tienen la diferencia es que solamente tienen un acompañamiento mensual de un equipo, de una persona social que va acompañando todo lo que genera el cambio, no solo en el tema del pago y de lo que significa formalizar un alquiler, sino también la transformación de vivir en una situación de déficit a una vivienda adecuada en ese punto. Entonces, nuestro objetivo fue poder empezar a tener experiencias de alquiler social en Buenos Aires, en Argentina, para demostrar que sí se puede demostrar que no hace falta la garantía propietaria, por ejemplo. Que también hay otras formas que por ejemplo, las familias no es que no quieren pagar, sino que todo lo contrario, hace 20 años que pagan y no pueden tener una oportunidad para poder acceder a esa vivienda. Entonces, un poco el historial que queremos hacer nosotros es promover a partir de ese piloto qué pasa con estos nuevos problemas que hay en los centros urbanos, en Buenos Aires especialmente, pero también pasa en otras ciudades, y qué está pasando también con el tema del alquiler y los vacíos urbanos.
lograr desde Hábitat para la Humanidad, junto con otros espacios que ya están generados, que vienen trabajando muchísimo el tema, cómo ser facilitadores, asesores, o podemos abrir el espacio como está abriendo ahora el observatorio a la multidisciplina y a las distintas miradas para reflexionar sobre estos problemas distintos, y cómo generar nueva información. No hay información del tema de inquilinos, no hay información, realmente no hay información todavía de cuántas viviendas vacías hay en caso efectivo. Hay una dificultad, y tuvimos muchísimas dificultades en la mesa de acceder a la información dominial, por ejemplo. Si bien participamos, el CELS, participamos muchas organizaciones, que faltaron muchos otros actores, no logramos superar algunas cosas, como por ejemplo saber quién es dueño de qué. Y ese es un punto muy difícil de superar, porque si no sabemos eso, no podemos saber qué política pública o qué tipo de programas se pueden generar para que sosteniblemente, incluyendo al sector privado, incluyendo a sociedad civil y el Estado, se puedan generar políticas de largo plazo que cambien realmente las cosas. Entonces creo que hay mucho por hacer. Lo único que quería volver a remarcar, que este tema de disentir para Hábitat para la Humanidad, pero para muchos espacios del tema de vivienda, nos parece sumamente importante. Nos parece importante que la sociedad civil, el Estado, la universidad, el sector privado, que también es enorme, nadie está hablando ni de las inmobiliarias ni de los propietarios, sino que hay un universo de actores privados que ustedes acá, seguramente en esta casa de estudio, deben ser mucho más que nosotros. Pero es sumamente importante poner un cambio a poder generar esos espacios de disentir y de buscar los puntos en común, para especialmente buscar esas políticas públicas que cambien las cosas pronto y que no se siga postergando. Y en el tema del alquiler y de la vivienda vacía, creo, y los inmuebles vacíos en general, creo que está demandando eso, está demandando un debate profundo, un estudio profundo que diseñe realmente acciones de política pública que involucren a todos los sectores para hacer un cambio real en esta situación. Muchas gracias.